doctor de León, que está aquí para platicarnos todo lo que ha ocurrido sobre este tema. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues qué difícil cobrar esta deuda cuando alguien es funcionario público, tiene influencias y puede acudir a expedientes diversos, a los judiciales, a los que no tienen acceso muchas otras personas, ¿no? Ese es el tema preocupante, que la ley no es suficiente, no lo ha sido en mi caso, para garantizar pues la exacta y justa aplicación del derecho. Yo quisiera ir un poco a la historia y hacerte unas preguntas de cosas que han venido surgiendo, doctor. Con gusto. El crédito que tú le diste a Víctor Manuel Rojas Moret, en aquella época, un hombre de negocios pequeño con un taller mecánico o una refaccionaria en Irapuato, ¿de cuánto fue en su momento? 940,000 pesos que están 940,000 pesos, ¿en qué año? Estamos hablando del 94. ¿Ustedes eran amigos? ¿Tú confiabas en él? ¿Qué pasa? Ni siquiera lo conocía. Teníamos un amigo en común que me pidió que lo apoyara porque tenía su refaccionaria problemas y era un préstamo a un corto plazo. Y en fin, se hizo como favor a un amigo común. ¿Tú no te dedicabas a prestar dinero? En mi vida le he prestado más que a esta persona. Yo reto de alguna manera que alguien levante la mano y diga cuándo le he prestado alguna vez en toda mi vida. Yo soy un profesionista, soy un médico pediatra establecido desde hace 30 años en Irapuato, que gozo de un prestigio profesional y social y que no considero justo verlo Tú ibas a ayudar a una persona. ¿Sí? ¿Le ibas a cobrar intereses? ¿Cómo estaba la situación? El interés que se pactó en los pagarés del 5% mensual a un plazo que debía de ser cubierto en 2 meses, pero los 2 meses se convirtieron en 4, en 8, en un año, hasta que fue inevitable presentar los documentos a un juicio ejecutivo mercantil para encontrar que la razón social, refaccionaria Alfonso Rojas Cruz, sociedad anónima, capital variable que constituía toda la familia Rojas, había sido liquidada con anticipación. ¿Tu acreedor ya no existía? Ya no, se había convertido en otra razón social y ahí empezó el viacrucis legal, demanda por fraude, embargo del bien inmueble propiedad de Rojas Moret, fraude en algún momento contra Infonavit porque solicitó un préstamo y dio como garantía la casa que tenía años embargada por mí, y así durante 20 años, y en los 4 últimos este señor, mal aconsejado por alguien, Víctor Rojas Moret se convierte en funcionario en la Secretaría Particular de Juan Manuel Oliva. Así es. En aquella época el cargo, no sé el cargo en ese momento, el cargo actual, el mismo director coordinador de enlace con municipios, así es. Dependiente del secretario particular, que era Román Cifuentes, ahora lo es Cristian Cruz. Y entonces, ¿qué empezó a ocurrir cuando él llega a ser funcionario? Se le complican un poquito las cosas porque lo demando, él simula un juicio laboral en compañía de su esposa y 4 supuestos trabajadores. Lo demandan supuestamente por falta de pago ante la Junta de Conciliación, él no contesta la demanda, lógicamente la Junta ordena y logra el embargo de la misma casa, pero como el crédito laboral es preferente, sí va a ser adjudicado a los trabajadores. ¿Te quedas tú sin posibilidad de cobrar? Sin embargo, presento una denuncia penal por fraude procesal y después de casi 3 años, en primera instancia, y aquí lo tengo soportado. No los has mostrado todos. Aquí está el juicio ejecutivo mercantil, la apelación que perdió, el amparo que perdió, el fraude procesal, y aquí tengo la copia de la sentencia. ¿Ganaste ese juicio también? En la primera instancia él apeló y perdió y presentó amparo y lo perdió y le fue a ratificar una sentencia de 3 años de prisión en compañía de todos sus coacusados, que le fue conmutada por libertad condicional. Eso motivó... Pero es convicto de fraude procesal. Totalmente. Siendo ya un funcionario público. Así es. Eso motiva que yo presente una solicitud de investigación ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Y después de septiembre del año pasado y hasta hace unas semanas me informan en 2 renglones que no hay sustento para continuar una investigación y que lo dan por concluido, sin responder a preguntas como ¿de qué manera una persona con antecedentes penales logra ingresar o mantenerse en un cargo público?
se señaló en esa misma queja que esta persona se apoya en UCOPI para pretender evadir. Es la parte que me interesaría ahorita entrar Claro. a revisar. O sea, hubo un momento dado en este largo proceso judicial, cuando ya Víctor Manuel Rojas Moret legalmente no tenía opciones, en que aparece la UCOPI, la Unión de Colonias Populares de Irapuato, liderada por Martín Negrete, un líder social que emergió hace 20 años en Irapuato, con cierta legitimidad en su momento, pero que a la vuelta de los años se ha convertido en un grupo de presión popular frente a las autoridades, que ya más bien pone su causa al servicio de diversos intereses, ¿no? Ni más ni menos. ¿Por qué interviene el UCOPI? ¿Cómo se sube al problema el UCOPI? El 26 de agosto del año pasado, después de que logramos en tribunales que el juez de la causa señalara pues un remate, se cumplió, no se presentaron postores, me adjudican la casa. A partir de ahí aparece Martín Negrete con una llamada telefónica donde me informa su intención de abogar por Víctor Manuel Rojas Moret. Así como de la nada. Así como de la nada. Yo le explico que... ¿Cuál es el interés jurídico de Martín Negrete? Ninguno. No tiene... Públicamente. O sea, podríamos presumir que Rojas Moret lo involucró, no sabemos de qué manera, no sabemos a cambio de qué promesa. Exactamente. Yo no sé a cambio de qué, pero a mí me resulta evidente que un funcionario público con un cargo que está en la antesala del gobernador. Exactamente, y un líder social que requiere de trámites, autorizaciones, escrituras, qué sé yo, pero me resulta... Pueden llegar a acuerdos muy fácil. Por supuesto. Y ahí empieza otro viacrucis para ti, doctor, porque una cosa habían sido los juzgados, pero otra cosa es que te planten mantas y protesten contra ti. Claro, una cosa son juzgados porque ahí se hace valer pues un derecho y es un juez, una autoridad en 3 niveles diferentes que le dan la razón a quien la tenga. Contra esto tú ni te imaginabas ni estabas preparado. Pero por supuesto que no. UCOPI yo no los conozco, si bien conozco de vista a Martín Negrete, no tengo ninguna relación, él no tiene ningún interés jurídico, no es un problema de colonia. ¿Qué hacen los líderes del UCOPI, para que entienda un poco el auditorio? ¿Cómo te hostilizan? ¿Cómo te hostigan? A partir del 26 de agosto del año pasado se presentan cantidades que van de 60, 80, 100 personas con pancartas y mantas donde señalan que yo soy un ladrón de bata blanca. En mi consultorio. En mi consultorio, en el despacho del licenciado José Luis Arredondo Ramírez, que es mi abogado, y lo han estado haciendo presionando de que queremos quitar casa, que él es un ladrón de cuello blanco. Te acusan de agiotista. Como que si yo fijara los intereses de un juicio ejecutivo mercantil, los fija y los razona un juez en su sentencia. Yo estoy de acuerdo. Que es muy notable que habiendo tantos agiotistas en Irapuato, varios de ellos muy conocidos, vayan y te hostilicen a ti por un caso. Por uno. Porque yo insisto, levante la mano la persona, aparte de Víctor Manuel Rojas Moret, que haya recibido un préstamo. Y vamos a avanzar en el tema. Claro. Hace un par de semanas, después de que Zona Franca se interesó en este tema, lo publicó el gobernador Miguel Márquez personalmente, ante quien tú ya habías presentado una queja, entiendo, hace en varios septiembre, meses. De viva voz, le presentamos el caso y recibimos el ofrecimiento personal del señor gobernador que esta persona, refiriéndose a Víctor Manuel Rojas Moret, tenía que cumplir con la ley o tenía que irse. Finalmente veo con agrado de que esa parte de la promesa se ha cumplido. Cuando se hizo público toda esta situación, el gobernador anuncia una separación por licencia de Rojas Moret de su cargo de coordinador o director de enlace con municipios de la Secretaría Particular. ¿Qué ha pasado a partir de que ocurrió esta licencia, digamos, hace 2 semanas? No han vuelto a hacer plantones directamente en la oficina del licenciado Redondo, en mi consultorio. Mi abogado, no lo han vuelto a hacer en Cruz Roja, que era otra cosa indebida a todas luces. Sí, porque el abogado José Luis Arredondo preside el consejo local el presidente de la Cruz Roja. Honorario de Cruz Roja. Y ahí también iban a darle guerra. Y ahí también iban a dar guerra con el pretexto de que desviaba los fondos de colecta para prestar con usura y una serie de falsedades y de calumnias que entre las cuales es muy difícil defenderse, porque un grupo de gente en la calle con una pancarta no sabes tú ni quiénes son. Oye, pero el gobernador dice, se va a separar del cargo Rojas Moret hasta que arregle el asunto. El asunto, ¿qué es lo que tiene que arreglar? Todos los juicios están concluidos, incluso hay un amparo. Sí. Ellos interpusieron, después de la diligencia de remate, interpusieron una apelación
por lo que ellos consideran inconsistencias en la adjudicación. Se las admiten y nosotros interponemos un amparo indirecto en contra de esto. Esto está en un juzgado federal resolviéndose, los magistrados estudiarán el fondo del asunto y dirán si hubo algún tipo de irregularidad en el proceso. Caso que así sucediera, nos obligaría a reponer el procedimiento, pero no cambiaría el sentido de la sentencia es firme. El procedimiento de adjudicación. De adjudicación ya. A ver, pero dime otra cosa, porque tuvimos noticias de que ahora recibes amenazas por las redes sociales. Ya tenemos algunas semanas, hay un cobarde que con el seudónimo de Greg Gómez nos hace anuncios que después lamentablemente se cumplen, de plantones, de protestas, de amenazas. Después de la separación del cargo de Rojas Moret. Desde antes y después de. Publican fotos de mi familia, expresando burlas de cómo es posible que mi nieta tan bonita sea de un abuelo que es un ladrón. Y presión psicológica. A todas luces, ¿verdad? ¿Sobre esto no has presentado una acción legal? Por supuesto, hemos presentado a raíz del 26 de agosto, hemos radicado en la agencia del Ministerio Público 1, el licenciado José Luis y Arredondo y yo, contra quien resulte responsable de todos estos plantones, ocupaciones, calumnias, injurias, amenazas, y en la agencia del Ministerio Público 3 lo hizo Cruz Roja, en la persona de su representante legal, el señor Pedro Iridine, que es el delegado estatal. Ninguna de las dos carpetas de investigación ha tenido ningún avance. En medio año no han citado a Martín Negrete, ni a los líderes, ni a las personas que están identificadas. Hemos aportado pruebas, videos, copias de las amenazas por Facebook y no hay ninguna ¿Consideras que hay acción. una afectación al Estado de Derecho en Guanajuato con esto que está pasando? Una flagrante violación al Estado de Derecho, a nuestros derechos fundamentales. Ya estuviste en Derechos Humanos, ¿no? Tenemos interpuesta también una queja, y de Derechos Humanos he recibido la atención, recibieron la queja, solicitaron medidas cautelares de protección al presidente municipal de Irapuato, las aceptó, turnó oficio a Seguridad Pública y gozamos de una vigilancia periódica en nuestros sitios de trabajo. Doctor, vamos a dejar aquí esta entrevista, vamos a seguir muy pendientes del caso, lo que esté ocurriendo. Quisiera nada más agregar, porque lo considero muy importante. Por favor, adelante. Esta presión tan intensa, tan injusta, con la complacencia de autoridades de todo nivel, me ha obligado a pedirle, a partir del jueves de la semana pasada, ya el Juzgado Primero Civil ya recibió y acordó la revocación del mandato judicial que yo había depositado desde hace 20 años en el licenciado Redondo, porque estoy cansado de que Cruz Roja Mexicana, indebidamente, que el licenciado Redondo Ramírez... ¿Vas a cambiar de abogado? Sí, que él como presidente honorario de Cruz Roja, que él como abogado litigante, como notario, como persona honorable... Reciba estas presiones, me parece que ya no es justo ni equitativo, y lee en protección, en pro de Cruz Roja, de su papel como honorario, de su papel como abogado y como notario, le he revocado el mandato judicial, que cuando se haga necesario depositaré en otro bufete de abogados para que liberar al licenciado Redondo. Muy bien. Muy bueno, pues las consecuencias de esto, que ya está totalmente fuera de los caminos legales, es una presión de otro tipo, pero igual seguimos pendientes, ¿no te parece? Les agradecería que estuvieran pendientes de qué sucede en Guanajuato cuando el Estado no cumple con su función fundamental de garantizarnos seguridad física, seguridad de tránsito, seguridad de trabajo, de gozar de fama pública, como este grupo de presión, que a mí como grupo me merece todo mi respeto, pero que yo no admito que tenga injerencia en un conflicto entre particulares, claro, y del cual absolutamente tenemos nada que ver. Sí estaremos atentos, te lo aseguramos, como lo hemos estado hasta ahora. Muchísimas gracias. Es el doctor Juan Ramón de León, le agradecemos su presencia aquí y sobre todo pues explicar esto que está ocurriendo, que tiene connotaciones públicas importantes, porque es un funcionario ahora con licencia, pero un funcionario del gobierno del Estado y una organización social aparentemente que interviene en un lugar donde no tiene ni vela en el entierro. Déjeme regresar después de esta pausa.